Este domingo desde Palacio Nacional vamos a informar. Tengo de fondo este óleo de Rafael Coronel, pintor zacatecano extraordinario. Lo conocí, estuve con él en su museo en Zacatecas. Tenía una colección de máscaras de México, las máscaras utilizadas en los pueblos originarios, de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres, las danzas. Un artista espléndido. Falleció hace un año, un gran pintor. Bueno, hoy quiero informarles sobre tres asuntos en el marco de el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Estamos en la cresta de la ola de transformación, que significa hacer a un lado, desterrar la corrupción del país, desmantelar el régimen corrupto. Con una mano estamos combatiendo la corrupción y con la otra enfrentando dos crisis: la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero por el combate a la corrupción tenemos confianza de que vamos a salir adelante, vamos a salir airosos enfrentando las dos crisis: la pandemia del COVID y la crisis económica mundial, y que nos afecta, repercute en México, nuestro país. Bueno, en cuanto a el COVID, esta pandemia desgraciada que causa tanto daño, porque pierden la vida muchos seres humanos en el mundo y desde luego en nuestro país. Nos duele bastante y siempre tenemos que enviar nuestro abrazo, nuestro pésame sentido sincero a familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Ya muchos aquí en nuestro país, más de 60,000 fallecidos. Sin embargo, va la pandemia cediendo, así lo muestran los datos. En las últimas semanas ya está perdiendo fuerza, menos contagios y, lo que es más importante, menos fallecidos. Tenemos, aunque no quisiera yo decirlo, esto no es para presumir, tenemos camas de hospitalización suficientes. Al principio, cuando comienza la pandemia, era nuestra preocupación principal que se saturaran los hospitales. Ahora, en los hospitales destinados a COVID, tenemos solo una ocupación de hospitalización general del 37% en el país. Es decir, tenemos disponibles 63% de camas en hospitales generales y camas con ventilador de terapia intensiva de 10,587 camas que logramos instalar con equipo, que tienen personal médico especializado. De las 10,587 tenemos ocupadas
solo el 33%. Hay una disponibilidad del 67%. Aquí también aprovecho para mandar mi saludo fraterno, cariñoso a los médicos, a las enfermeras, a todos los trabajadores del sector salud, que a pesar de que son muchos días del cansancio, de estar mucho tiempo atendiendo enfermos, salvando vidas, están ahí cumpliendo con su responsabilidad, cumpliendo con su deber, actuando con humanismo. También acerca de esta pandemia, ya saben ustedes, nos inscribimos en varias investigaciones que se están haciendo para contar con la vacuna. Somos participantes en 5 procesos de investigación. Sin embargo, tenemos muchas esperanzas en la que está llevando a cabo la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que ya está en su fase 3 y se asegura que para noviembre vamos a tener ya resultados en México, porque se va a fabricar en nuestro país. Está participando la Fundación Carlos Slim. Nosotros estamos respaldando, tenemos disponibles 25,000 millones de pesos para que se aplique la vacuna de manera universal y gratuita, una vez que se tenga probada su efectividad. Entonces, esta es una buena noticia porque nos da certidumbre. En el terreno de lo económico, vamos bien, vamos recuperándonos. En datos generales, a pesar del COVID, nuestra moneda solo se ha depreciado, el peso, en 8%, 7.9%, desde que estamos en el gobierno. También es importante decir que cerramos la semana con una apreciación del peso, 21 pesos 97 centavos por dólar, cuando llegamos a estar hasta más de 25 pesos por dólar. Entonces, vamos mejorando en cuanto al fortalecimiento del peso de nuestra moneda. La semana pasada, repito, bajó de 22 pesos. Esto es alentador. También está subiendo la mezcla mexicana de petróleo. Lo que vendemos de petróleo crudo al extranjero ya vale más. Acuérdense que se cayó a -0 el barril de petróleo y ahora ya se vende en $40 el barril. Vamos mejorando. Y también es importante que se conozca que no se nos ha caído la recaudación, y agradecerle a toda la gente que está pagando sus impuestos. En la mayor parte de los países, no es para presumir, se les cayó la recaudación y además se endeudaron muchísimo. Nosotros no hemos solicitado deuda adicional y no se nos cayó la recaudación. Nada más en lo que son los ingresos tributarios. El año pasado, en este periodo,
de enero a agosto, 2.176.000 la recaudación el año pasado. 2.176.000. Y este año, el mismo periodo, enero a agosto, 2.245.000. En términos reales, lo mismo. Llevamos un incremento en el impuesto sobre la renta del 1.2 en términos reales. Se nos cayó un poco el IVA, el impuesto al consumo, pero ni siquiera llegó al 1%. No ha llegado ni siquiera al 1%. Es 0.7. Entonces, vamos bien también en cuanto a recaudación. Y la mejor noticia es que ya estamos recuperando los empleos perdidos. Este es el informe que nos envía. Ese es un dato que reviso cotidianamente, todos los días, me importa mucho. Y ya en lo que va de agosto, llevamos creados, recuperados 66.734 empleos. Es desde marzo, el primer mes, desde marzo, que estamos obteniendo o generando empleos, que se están inscribiendo trabajadores al Seguro Social. Aquí está el dato de cómo en los primeros días hábiles de agosto todavía tuvimos pérdida, pero ya en la mayoría de los días del mes, hasta el 21, 66.734. Esto se está sintiendo ya en los estados. Ya en la mayoría de los estados se están inscribiendo nuevos trabajadores al Seguro Social. Son muy pocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados en donde hay todavía pérdida de empleos. Son 9, sin embargo, que tenemos 23 en donde hay una recuperación en cuanto a los empleos. Ahí vamos, saliendo de las dos crisis, de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Ánimo, vamos bien, vamos a transformar al país a pesar de esta crisis que no se había presentado desde 1932. No se había tenido una crisis así. Y nosotros la estamos enfrentando bien, sin endeudar a México, sin empobrecer a nuestro pueblo. Estamos aplicando una fórmula que nos ha dado muy buenos resultados, la vamos a patentar. Es economía moral hecha en México, porque no les está funcionando la estrategia que se aplica siempre en otros países. No les está funcionando como nos está funcionando a nosotros. ¿En qué consiste la fórmula? Es muy sencillo. En vez de dar apoyos arriba, como siempre se ha hecho, a las corporaciones, a las grandes empresas, a los bancos, nosotros estamos dándole apoyo a la gente de manera directa. Mucho apoyo del gobierno en programas sociales, en créditos para pequeñas, para medianas empresas, tanto del sector formal como del sector informal
de la economía. Esto complementado, lo vengo diciendo, no voy a dejar de reconocerlo, con lo que nos están ayudando nuestros paisanos que están enviando remesas. Vamos a tener este año récord, repito, en envío de remesas. Vamos a llegar a 40,000 millones de dólares. Lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México, a 10 millones de familias en México, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Ahora que más lo necesitamos, más nos están ayudando. Por eso no hay crisis de consumo. La gente tiene dinero, tiene recursos, hay circulante para consumir lo básico, cuando menos lo básico, que no haya hambre, y nosotros nos encargamos de que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Mañana vamos a reiniciar las clases, es el regreso a clases. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, hoy de 5 de la tarde a 5:30, media hora, de 5 a 6 vamos a poner como tiempo. Hoy va a terminar ya de explicar a qué horas, en qué canales de televisión van los niños, los adolescentes, todos los estudiantes a recibir sus clases. Ya a todos los niños, a todos los estudiantes, se terminaron las vacaciones, mañana a clases. Muchas gracias a los papás, a las mamás. Tenemos que hacerlo así porque no podemos poner en riesgo a los niños ni poner en riesgo a la población más vulnerable, a nuestros enfermos, y no poner en riesgo a nuestros ancianos respetables, que los tenemos que cuidar mucho. Los niños afortunadamente no son afectados por el COVID, pero sí transmiten, sí pueden contagiar y afectar a miembros de la familia. Vamos a esperar, ya vamos a tener oportunidad de regresar a las aulas, a que haya clases presenciales. Ahora vamos con este plan para 30 millones de estudiantes a partir de mañana. Hay que estar pendientes hoy en la tarde para seguir escuchando a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, sobre cómo prepararnos, y mañana también en la conferencia vamos, Esteban, yo lo voy a acompañar, a hablar sobre este tema del regreso a clases. Un abrazo a todas y a todos.